Bienvenidos al webinario abierto de Alzheimer's Disease International en español. Políticas de cuidado y demencia, enfrentando los desafíos del cuidado en América Latina. Yo soy Diego Aguilar, director regional para las Américas de Alzheimer's Disease International. Les doy la bienvenida a todos nuestros amigos y colegas en todas partes de América Latina. Muchas gracias por sumarse. Para empezar, vamos a visualizar el video que nos preparó la directora ejecutiva de Alzheimer's Disease International, Paola Barbarino. Queridos amigos y colegas, es un honor para mí enviarles este mensaje en el marco de un webinar tan relevante. En Alzheimer's Disease International creemos firmemente que el cuidado no puede ser una consecuencia tardía del diagnóstico de demencia, sino un derecho desde el primer momento. En muchas regiones del mundo y América Latina no es la excepción, el acceso a tratamientos modificadores de la enfermedad aún no es una realidad. Esto hace que los sistemas de apoyo, las políticas del cuidado y los planes nacionales sean más urgentes que nunca. El cuidado, en todas sus formas, es una herramienta poderosa para preservar la dignidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas que viven con demencia y sus familias. Pero para que eso sea posible, necesitamos que los estados asuman su rol y garanticen respuestas coordinadas, sostenibles y sensibles a las realidades locales. Desde ADI seguimos promoviendo el desarrollo y la implementación de planes nacionales de demencia como marcos fundamentales para fortalecer los sistemas de cuidado, mejorar el acceso a los servicios y apoyar a quienes cuidan. La región tiene ejemplos inspiradores y un enorme potencial para avanzar. Gracias por estar aquí, por sumar sus voces y por no olvidar que el cuidado es también una forma de justicia. El webinario abierto de Alzheimer's Disease International. Políticas de cuidado y demencia, enfrentando los desafíos del cuidado en América Latina. Este webinario será transmitido en español. Yo soy Diego Aguilar, director regional para las Américas de Alzheimer's Disease International. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a este evento. Vamos a presentar en primera instancia un video que ha preparado nuestra directora ejecutiva, Paola Barbarino. Bueno, contarles un poquito sobre Alzheimer's Disease International, ADI. Como saben muchos de ustedes, es una federación global fundada en 1984. Somos la organización paraguas de 105 asociaciones de familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y demencia alrededor del mundo. Y representamos a nuestros miembros en la OMS, Naciones Unidas, el G20, el G7 y otros organismos globales y regionales. Somos la promotora del Mes Mundial del Alzheimer y la editora del Informe Mundial del Alzheimer que sale cada año. Nuestra visión es la prevención, el cuidado, la inclusión hoy y la cura mañana. Next slide. Bueno, por supuesto, somos una organización sin fines de lucro, así que los invitamos, si pueden y lo desean hacer, a realizar una donación utilizando su teléfono móvil para escanear el código QR que está en la pantalla y hacer una donación hoy para marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas con demencia y Alzheimer. Muchas gracias por su colaboración. Next slide. También invitarlos al evento ADI en la Asamblea Mundial de la Salud el miércoles 21 de mayo de este año a la 1 de la tarde en Buenos Aires, 10 de la mañana en Ciudad de México. Se va a hacer un side event durante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, en formato híbrido, por lo cual se van a poder sumar de manera virtual. Ahí se va a hacer la presentación del plan al impacto con panelistas. Se pueden registrar para asistir virtualmente con el código QR que pueden encontrar en su pantalla. Muchas gracias por participar. Next slide. Bueno, hoy tenemos la verdad que un lujo de panelistas que nos van a acompañar. Muchas gracias a todos por sumarse. Vamos a contar con el doctor Matías Irarrázaval de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Chile, la doctora Mónica Roqué de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria,
la doctora Débora Oliveira de la Universidad Andrés Bello de Chile, Magíster Delfina Shenone Cierna del equipo latinoamericano de justicia y género y la licenciada Selva Marasco de la Asociación Lewy Body Argentina, ALBA. Muchas gracias a todos por sumarse. La verdad que estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Next slide. Bueno, tengo el gusto de presentar a la primera panelista en esta tarde, eh, que es Débora Oliveira, académica y consultora global en cuidado de largo plazo y demencia de la Universidad de Andrés Bello, Chile. Débora es enfermera y doctora, académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Andrés Bello y consultora global en cuidados de largo plazo y demencia. Forma parte de la Comisión Lancet de Cuidado a Largo Plazo para Personas Mayores y del Comité Ejecutivo del Observatorio Global de Cuidado a Largo Plazo. Es miembro vitalicio de la Asociación Psicogeriátrica Internacional, IPA. Ha trabajado como investigadora en Brasil, el Reino Unido y Chile y como consultoria para organismos como el BID, la OMS y la OPS. Le damos la bienvenida a Débora, que hoy nos va a hablar sobre el rol de los sistemas de cuidado a largo plazo en la atención de las personas con demencia. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos y todas que están aquí. Es un placer y un honor hablar en esta plataforma. Soy Débora Oliveira. Voy a hablar un poco hoy día sobre el rol de los sistemas de cuidados a largo plazo en atención a personas que viven con demencia. Un reto porque son 9 minutos, pero ojalá pueda pasar algunos mensajes principales de ese tema que nos toca y que me he dedicado en los últimos años de mi carrera. Primero, las ideas y opiniones expresadas en esta presentación son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente las de mi empleador ni de las instituciones o grupos con las que estoy vinculada. Primero, también ubicar el tema dentro de las áreas de acción prioritarias de la OMS. Si bien los sistemas de cuidados debieran cubrir, digamos, las 7 acciones de una forma u otra, en general, y principalmente, estamos dentro del área número 4, 5 y 1, que es el diagnóstico, tratamiento, atención y apoyo. Y claro, apoyo a cuidadores. Y al tratar de la demencia como una prioridad dentro de los sistemas de cuidado, también como una prioridad de salud pública. La demencia es una condición crónica y que conlleva reducciones progresivas de la capacidad intrínseca de la persona, o sea, de sus capacidades físicas y mentales, y los cambios en el ambiente y el apoyo de otras personas pueden ayudar con que la persona pueda mantener el más alto nivel posible de su habilidad funcional, de manera que ella pueda vivir una vida con bienestar, según sus derechos, libertades fundamentales y siendo y haciendo lo que le es importante. En general, estas necesidades de apoyos, ¿cierto? Suelen ser crecientes, son dinámicas y los apoyos y las ayudas deben ser de manera que la persona pueda lograr atender sus necesidades básicas, continuar a aprender, crecer y tomar decisiones, mantener su movilidad, construir y mantener relacionamientos y que pueda continuar contribuyendo para la sociedad, aunque la demencia esté también avanzada. Este es precisamente o debiera ser el rol de los sistemas de cuidados de larga duración. Importante resaltar que gran parte de estos cuidados se realiza en los hogares, pero pueden ser realizados en cualquier lugar, en albergues, en la calle, en el cárcel, en residencias, y el cuidador informal, el cuidado informal o familiar, es y debiera ser considerado gran parte, una parte importante de estos sistemas de cuidado, ya que son la mayoría de los que brindan los cuidados de larga duración. Y también claro que consideramos los trabajadores del cuidado, que son en general profesionales de salud y de atención social, como parte de estas prestaciones formales o institucionales de apoyo. Atender a toda la trayectoria de funcionalidad es el reto de los sistemas de cuidados. Y esto, claro, es un sistema que no es solamente para personas con demencia, hasta porque las personas con demencia en su mayoría no tienen apenas demencia, sino que otras condiciones de salud.
Y cuando desarrollan demencia, es probable que ya sean parte del mismo sistema, donde se debiera también reconocer las primeras señales de la condición y que la persona pueda tener un diagnóstico oportuno. Incluso esta persona que está dentro de ese sistema debiera recibir servicios de promoción a la salud, de prevención de nuevas condiciones que impacten aún más la habilidad funcional de esta persona. Y un aspecto funcional, fundamental de este sistema de cuidados es que los cuidados deben ser brindados de manera a fomentar la agencia de la persona, o sea, su autonomía, su control, según sus principios, valores, prioridades, y de ninguna manera reemplazar lo que la persona ya puede hacer por sí misma o tratarla de manera pasiva, ¿cierto? Y que la persona pueda desarrollar sus capacidades, mantener sus capacidades, que el foco sea la persona y no la demencia, no sus dificultades, y que la persona esté en el centro de las prácticas del cuidado en todo momento. ¿Y cómo es la situación en la región? Rápidamente decir, nosotros todos sabemos que el número de personas con demencia está avanzando rápidamente en la región, en una velocidad de las más rápidas del mundo. Sabemos que hay un gran número de personas que viven con demencia, que no saben que viven con demencia, más de 80% no tienen un diagnóstico, y que la demencia es una principal causa de mortalidad entre personas mayores. Y dentro de la región de América Latina y el Caribe es la causa principal de necesidades de cuidados en personas mayores. Entonces, es dentro del grupo de personas mayores uno de los mayores, la condición de mayor, debiera ser de mayor prioridad de los sistemas de cuidados. Sin embargo, sabemos que el estigma hacia la demencia y hacia las personas que viven con demencia es generalizado en la forma, por ejemplo, de ignorancia, de falta de conocimiento, que hace con que las personas no sepan de qué se trata o imaginen que la demencia es parte natural del desarrollo del envejecimiento y no busquen ayuda, o porque tienen una connotación muy negativa y las personas no quieren identificarse con esto y por lo tanto no buscan ayuda. No sabemos quiénes son, cómo viven, qué prefieren, qué valoran, qué necesitan las personas con demencia y cómo hacer cuidados centrados en la persona si no tenemos esa información. Como había dicho, el alto percentual de infradiagnóstico es una realidad y es una barrera de acceso a servicios. Pero a la vez, ¿de qué servicios estamos hablando? Porque faltan recursos para los cuidados, faltan recursos humanos capacitados y el cuidado formal sabemos que es muy biomédico, o sea, centrado en la gestión de síntomas o en la gestión de problemas biológicos, fisiológicos, físicos de la persona, y muy poco en qué tanto esta persona puede ser y hacer lo que le es importante mientras vive con una condición que es incurable y que es crónica. Tenemos un alto enfoque en la dependencia. Sabemos que el propio lenguaje español es de hablar de atención a la dependencia y esto es terrible porque estamos hablando de personas acá y debiéramos estar enfocándonos en promover las capacidades de esta persona y no es el caso. El cuidado informal prevalece, no es exclusivo a la demencia, es el caso en todas las condiciones crónicas, desafortunadamente, y a la vez el apoyo a cuidadores también es escaso y sabemos que eso genera un ciclo de pobreza del cuidado que fue muy visto durante la pandemia de COVID-19, en que mujeres en general están en ese ciclo y, después tienen dificultad de salir y no pueden lograr acceso a sus oportunidades en la vida porque están en esta situación. Nuestra región tiene altísima diversidad, tanto financiera cuanto demográfica, cuanto cultural. Hay una pobreza multidimensional que afecta a la mayor parte de las personas. Hay temas de disponibilidad y acceso, también por temas geográficos, financieros, de información y muchas prioridades en términos de salud y social, por ejemplo, los desplazamientos por cambio climático, la violencia, y eso hace con que las prioridades en salud pública también no sean, saquen un poco la atención de temas como la demencia y los cuidados. Y sabemos que la región es una de las regiones con mayor problemas con inequidad de género.
Y todo eso está relacionado con el tema de los cuidados. Rápidamente pasar acá por un ejemplo de priorización. En Brasil tuvimos el Plan Nacional aceptado y tuvimos también un primer informe de la demencia que mostró que 80% de los costos del cuidado son arcados por las familias. Sin embargo, de las personas entrevistadas, el promedio de necesidades no atendidas era 18. O sea, una persona tenía un promedio de 18 necesidades que ella tenía para vivir no atendidas y todas las personas entrevistadas tenían al menos dos, eso en 17 ciudades del país. Y las necesidades son multidimensionales. Y lo mismo con los cuidadores que tienen necesidades de salud mental no atendidas. Entonces, tenemos algunos sistemas que están conformados, algunos sistemas en conformación, y lo que se nota es un enfoque importante, que no es menor, que es muy justo y importante, en la reducción de inequidades de género. Pero no se nota el cuidado de largo plazo reflejado muchas veces en esas políticas, o están reflejados de manera muy, muy oscura o pequeña. Los servicios que existen tienen baja cobertura, están poco integrados, hay un creciente, un boom de servicios privados del cuidado y poca regulación de la calidad de lo que se entrega ahí. También hay casas, por ejemplo, de cuidados clandestinos. Las mediciones del cuidado entregado por medio de paquetes fijos para necesidades tan complejas y tan variadas eh, hace con que ese cuidado brindado no sepamos hasta qué punto ellos logran habilidad funcional. Y es como si el fin es en sí mismo la entrega de estos paquetes sin un proceso de evaluación de la eficacia, que tanto eso está ayudando a las personas a vivir en vidas mejores. Y claro, no hay participación de las personas con demencia por propio estigma estructural que piensa que personas con demencia no pueden colaborar de manera confiable o de manera eh, clara con el proceso. Ahora, en términos de fortalezas, tenemos un interés público muy grande en los temas de cuidado, es creciente, colaboraciones internacionales en términos de investigación y también institutos de desarrollo de países están enfocados, por ejemplo, el BID en desarrollo de cuidado, los planes nacionales, que donde hay un plan hay una mayor visibilidad, mayor presión, ¿cierto? Y está creciendo el número de planes. Tenemos estrategias internacionales que nos están ayudando y una nueva política regional del cuidado que fue aprobada el año pasado por la OPS. Eso, muchas gracias. Me pasé un poquito del tiempo, pero Está eso es lo que perfecto, tenía que Débora, no hablar. te preocupes y gracias por la presentación que como siempre es súper interesante. Vamos a tener un espacio cuando terminen todos los panelistas de preguntas y respuestas. Sí, los invitamos a todos, nuestra audiencia, que puedan ir poniendo sus preguntas en el icono especial de preguntas y respuestas en el Zoom. Vamos a continuar con nuestro próximo panelista. La verdad que es un gusto tener a Matías aquí con nosotros. Matías Irarrázaval es asesor regional en salud mental y consumo de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud, OMS. Es psiquiatra con maestría en salud pública por la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de Chile e investigador en el Instituto Milenio MIDAP. Fue jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile del 2018 a 2021, liderando la implementación del Plan Nacional de Demencia de ese país, un presente clave en la región. Matías, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Y pueden ver mis diapositivas? No, estaba perfecto y ahora pasó algo que se... Ahí está. Ahora, Bien, muchas gracias primero por la invitación y felicitar a Adi por la organización de este evento. Pueden ver la diapositiva en pantalla completa. sí, se ve completa. Es un honor estar con ustedes hoy. Gracias a todos los que se han conectado, cerca de 200 personas, para revisar este tema que es crucial, de crucial importancia para nuestra región, que son las respuestas de salud pública a la demencia en América Latina. Mi nombre es Matías Irarrázaval, asesor regional de salud mental para OPS-OMS. Y en esta presentación principalmente vamos a analizar la situación actual de la demencia
en la región, algunos desafíos que enfrentamos y las oportunidades para fortalecer las respuestas gubernamentales e internacionales para este tema que es creciente en la región. Lo primero es mostrar algunas estadísticas que ustedes conocen, pero que vale la pena recalcar con un panorama general de la región. Según datos del estudio de carga global de enfermedades del 2019, aproximadamente 4,5 millones de personas viven con demencia en América Latina y el Caribe, pero lo más alarmante es la proyección para el 2050. Se estima que este número aumentará a 13,7 millones de personas, representando un incremento de sobre el 200%. Este crecimiento es particularmente preocupante en América Central, donde se proyecta un aumento de hasta el 221%, el más alto en nuestra región. La demencia actualmente ocupa el quinto lugar como causa principal de años de vida ajustados por discapacidad en personas mayores de 70 años y constituye el mayor contribuyente a la dependencia y discapacidad en adultos mayores. Estos datos evidencian la magnitud del desafío que enfrentamos como región y el impacto que ustedes alcanzan a ver de más de 46 miles de millones de dólares como costo estimado inicial en la demencia en la región, principalmente asociado al cuidado informal. Tenemos varios desafíos y en ese sentido hay que reconocer que uno de los principales problemas que tenemos en relación a demencia en la región es el subdiagnóstico. Más del 70% de las personas con demencia en nuestra región no han sido diagnosticadas, lo que impide su acceso a un tratamiento y apoyo. En segundo lugar, existe una limitada respuesta política. Solo 4 países en América Latina y el Caribe tienen planes nacionales de demencia, lo que representa apenas un 12% del total, muy lejos de la meta que tenemos en OMS del 75%. En tercer lugar, los datos epidemiológicos son inequitativos, con estudios de prevalencia concentrados en solo 11 de los 33 países de la región. En cuarto lugar, hay insuficiente capacitación de profesionales especializados en el manejo de la demencia. Y en quinto lugar, la carga recae principalmente en cuidados familiares que frecuentemente carecen de un apoyo adecuado. Por último, existen barreras que son significativas, no solamente económicas, sino que también culturales, incluyendo el estigma, la falta de concientización, que dificultan la búsqueda de atención temprana. Déjenme mostrarles algunos factores que facilitan algunas de las políticas nacionales de demencia. Nuestros análisis indican que los países tienen 14 veces más probabilidades de implementar un plan nacional de demencia cuando cuentan al menos con alguno de estos 3 factores. Un sistema de salud universal que proporciona acceso equitativo a servicios de salud para toda la población. En segundo lugar, una estructura demográfica con más del 14% de la población mayor de 65 años que posiciona la demencia como una prioridad evidente. Y en tercer lugar, una clasificación económica de altos ingresos que facilita la inversión en sistemas de atención y apoyo. Cuando uno ve la realidad de la región, uno se encuentra que muchos de estos factores son deficitarios, ¿cierto? O no se encuentran en los países de la región. Y eso explica en parte por qué solamente algunos países tienen planes nacionales de demencia. Sin embargo, a nivel global hemos visto que países que no comparten todas estas características o probabilidades de tener un plan nacional de demencia sí lo hacen a través, cierto, del posicionamiento de organizaciones como ADI u otros que permiten avances en esta área. Y en ese sentido es un desafío para todos los países. No hay ningún país completamente desarrollado en tema cuando estamos hablando de demencia. Los planes regionales de demencia son importantes. La OMS lanzó en 2017 el Plan de Acción Mundial sobre la Respuesta de Salud Pública a la Demencia, estableciendo como meta que el 75% de los países cuenten con planes nacionales para este año, el 2025. Y nos encontramos que en la región, ¿cierto?, no superamos el 10 al 20%. Se estableció el monitoreo del progreso con el Observatorio Mundial de Demencia y a nivel regional la OPS ha desarrollado la estrategia y plan de acción sobre demencia en personas mayores que articula 10 áreas de acciones prioritarias adaptadas a las realidades de nuestra región. Adicionalmente, la década del envejecimiento saludable 2021-2030 representa también una oportunidad única para posicionar las necesidades de las personas mayores, incluidas aquellas con demencia,
como una prioridad de las agendas gubernamentales de la región. Todos estos elementos pueden permitir a los países ir trabajando en lo que ustedes ven como elementos, ¿cierto? Integrantes de los planes integrales de demencia. Ahora, ¿cuáles son estos componentes esenciales de las políticas nacionales que es importante poder incluirlas para que los planes nacionales sean efectivos? En primer lugar, un reconocimiento de la demencia como prioridad de salud pública, integrándola en las estrategias nacionales de salud y asignando recursos específicos. En segundo lugar, la reducción del estigma y la concientización mediante campañas informativas que promuevan la comprensión de la demencia como una condición médica y no como una parte normal del envejecimiento. En tercer lugar, la implementación de estrategias de prevención y reducción de riesgos abordando factores modificables como la hipertensión, diabetes y estilos de vida. En cuarto lugar, el fortalecimiento de servicios de diagnóstico, tratamiento y atención que aseguren la accesibilidad y calidad en todos los niveles del sistema de salud. Y en quinto lugar, el establecimiento de sistemas de apoyo a cuidadores, incluyendo capacitación, apoyo psicosocial. Finalmente, el desarrollo de sistemas de información y la promoción de la investigación nos va a permitir mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y los modelos de atención. Han habido algunas iniciativas regionales por parte de OPS-OMS, a pesar de estos desafíos que han mostrado resultados prometedores. En la campaña Time to Act on Dementia, el tiempo de actuar en demencia, lanzada en 2024, ha sido fundamental para abordar el estigma y mejorar la comprensión pública sobre la demencia en diversos contextos culturales de nuestra región. La plataforma iSupport, que es una herramienta digital de autoayuda para cuidadores, ha sido adaptada a múltiples contextos, que está demostrando un impacto positivo en la reducción de la carga del cuidador. Y el programa MHGAP, que está siendo implementado en más del 80% de los países, tiene un módulo específico sobre demencia y que está fortaleciendo las capacidades de diagnóstico y manejo en la atención primaria de salud en profesionales no especialistas en salud mental. En último lugar, pero creo que es de lo más importante, la colaboración con organismos como ADI, que han permitido, por ejemplo, campañas de desmitificación de la demencia, que está disponible en 5 idiomas, está siendo implementada en diversos países de la región y tantas otras actividades que realizamos con varios de los que ustedes están participando hoy día. Voy terminando con algunas recomendaciones para fortalecer la respuesta regional, basados en evidencia disponible, las lecciones aprendidas. Tenemos 7 acciones que son prioritarias. El primero, el desarrollo de planes nacionales adaptados al contexto demográfico, económico y cultural. Voy a seguir insistiendo con los planes nacionales porque la verdad que tenemos que conseguir que más países se entusiasmen con la idea y que de esa manera entonces podamos fortalecer no solamente el nivel de atención primaria para mejorar el diagnóstico temprano y el manejo de la demencia, sino que también la integración de estrategias de reducción de riesgo con políticas existentes de enfermedades no transmisibles, optimizando de esta manera los recursos y aprovechando la sinergia. Hay muchos factores de riesgo para demencia que están asociados a las enfermedades no transmisibles. Políticas nacionales de enfermedades no transmisibles pueden apoyar para la reducción y prevención de la demencia. En cuarto lugar, la creación de sistemas robustos de monitoreo y evaluación. Lo que no medimos no podemos saber si existe ni tampoco hacia dónde vamos. Y la capacitación sistemática de profesionales en todos los niveles de atención, incluida la formación especializada en demencia. También necesitamos sistemas integrales de apoyo para los cuidadores formales e informales, reconociendo su rol fundamental y la implementación de campañas nacionales para reducir el estigma asociado a demencia. Permítame ahora abordar esta política crucial que fue comentada por Débora en la presentación anterior y que OPS está desarrollando actualmente y fue aprobado en 2024 durante la sesión del Comité Ejecutivo. La política sobre los cuidados de largo plazo que cubre el periodo 2025-2034 y que entrega orientaciones estratégicas y técnicas a los Estados miembros con 5 líneas de acción fundamentales. Fortalecer la gobernanza y rectoría a través de políticas intersectoriales con una entidad gubernamental designada para coordinar los diversos sectores involucrados, reforzar la capacidad del personal, formalizando la fuerza laboral de cuidados y reconociendo la importancia del apoyo a cuidadores no remunerados, ya que se requieren aproximadamente hay 5 millones de cuidadores formales en América Latina y el Caribe,
que aumentará probablemente a 14 millones para el 2050. Tercer lugar, fortalecer la organización y entrega de cuidados centrados en la persona e integrados que estén adaptados a las diversas necesidades de usuarios y de cuidadores. En cuarto lugar, aumentar y optimizar el financiamiento sostenible y equitativo, ya que el costo actual de los cuidados representa cerca del 0,3 del PIB regional y se proyecta al 0,8 para el 2050. Y en quinto lugar, desarrollar sistemas robustos de información para monitorear necesidades y guiar la toma de decisiones basada en evidencia. La escala del desafío es considerable, pero tenemos 8 millones de adultos mayores que requieren cuidados de largo plazo en nuestra región, y es una cifra que se triplicará para el 2050, por lo tanto necesitamos avanzar. Termino hablando de oportunidades de coordinación y apoyo regional, así como ADI está organizando este webinario. Tenemos diferentes oportunidades que debemos aprovechar, intercambio de prácticas entre países con similitudes culturales y socioeconómicas, adaptación contextual de intervenciones exitosas en otras regiones del mundo, investigación colaborativa sobre factores de riesgo específicos en nuestra región y el desarrollo de sistemas integrados para intercambio de información que facilite el aprendizaje continuo son algunas de las ideas de cooperación en una región que tiene muchos elementos en común a pesar de la diversidad cultural y geográfica que tenemos. Concluyo diciendo que la demencia representa un desafío creciente de salud pública en América Latina. Me requiere acción coordinada entre gobiernos, sociedad civil y organizaciones internacionales. La década del envejecimiento saludable nos da una oportunidad única para avanzar en el desarrollo e implementación de políticas nacionales que aborden integralmente este desafío, y las respuestas efectivas deben orientarse a reducir el estigma, fortalecer los sistemas de atención, apoyar a los cuidadores y promover la reducción de factores de riesgo prevenibles o modificables. Tenemos la evidencia, contamos con herramientas probadas, conocemos los componentes esenciales para una respuesta efectiva. Lo que necesitamos ahora en este momento es actuar, lo que necesitamos es seguir moviendo, digamos, las acciones y también a los tomadores de decisión para poder avanzar en lo que puede ser un mejor cuidado de las personas con demencia en la región. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para responder algunas preguntas. Les dejo algunos enlaces a recursos claves y mi correo en el caso que necesiten contactarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por una presentación tan clara y concisa. La verdad que es interesantísimo poder tener esta perspectiva de la región y te agradecemos tu participación. Les recuerdo que al finalizar los panelistas vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual pueden ingresar su pregunta en el icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior del Zoom. Bueno, como saben ustedes, en ADI nos gusta innovar un poco y escuchar diferentes perspectivas sobre el tema del cuidado. La próxima presentación, que está a cargo de Delfina Shenone, no va a hablar sobre la demencia o sobre las personas mayores en particular, pero sí va a hablar sobre el cuidado y el cuidado muy específicamente que brindan los adolescentes. Nos pareció muy interesante esta perspectiva porque sabemos que es una realidad en América Latina. Presento a la panelista. Delfina es la responsable del área de políticas públicas de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género en Argentina. Es socióloga y magíster en ciencias sociales. Es experta en investigación social y consultoría sobre derechos de las mujeres y diversidades. Ha liderado proyectos nacionales y regionales, trabajando con organismos internacionales, y se ha especializado en el análisis de políticas públicas sobre el trabajo del cuidado, la autonomía económica femenina y la participación política. Delfina, muchísimas gracias por sumarte a nuestro webinario. Va a ser un gusto poder escuchar esta perspectiva tan innovadora y que nos parece súper interesante. Por las dudas, estás con... Ahí está. Ahí Perfecto. está. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Estoy, bueno, aprendiendo mucho de las y los colegas. Como dijo recién Diego, va a ser un tema un poco diferente, un enfoque un poco diferente, así que espero que igual sea de su interés. Esperen que voy a compartir, a ver si me deja.
Eh, ¿Saben que no sé si no conviene que comparta? Acá creo que lo tengo. Espérenme. No sé si no conviene que alguien me ayude a compartir porque me parece que hay algo en mi Zoom que no me deja porque está Perfecto. desactualizado. Así que mil Megan, disculpas. Jane, can we share this Delfina's slides, please? Because she's having a problem with her computer. Yeah, Thank you. sure. Un momento, ya empezamos. Sí, gracias y disculpas. No, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias. Yo ahora les aviso cuando vamos pasando. Bueno, yo pertenezco a una organización de la sociedad civil feminista que tiene como uno de sus ejes de trabajo principales la agenda de los cuidados. Esta investigación que les voy a presentar es una investigación que realizamos en el 2023 y justamente buscamos poner el foco en una población que está bastante más invisibilizada en general en la agenda de los cuidados, que tiene que ver con entender qué pasa con la población adolescente, que no solamente es una receptora de cuidados, sino que justamente brinda cuidados, solamente que, bueno, el foco normalmente está puesto en el cuidado que reciben y no en el que brindan. Entonces, nuestra intención era poder dar cuenta de esa población y un poco entender de qué manera esos cuidados que brindan impacta en las trayectorias laborales y educativas futuras y también en la constitución de esos adolescentes luego como adultos que también van a brindar cuidados. Si quieren, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Next slide. Puedo decirlo así, entonces no hay problema. Pero bueno, acá justamente era dar cuenta del porqué de esta investigación, que es como les comentaba recién, para nosotras era importante visibilizar un fenómeno que empezamos a ver a partir de otras investigaciones y que veíamos que estaba ausente en el debate público, al menos aquí en Argentina. Nosotras trabajamos muy de cerca con UNICEF en la agenda de infancias y ellas habían empezado con una investigación en México y en Colombia, analizando los datos de la encuesta del uso del tiempo en esos países, buscando justamente visibilizar. Eso nos dio la idea de poder replicarlo en Argentina y eso dio pie un poco a esta investigación. Next slide, please. Bien, entonces lo primero que hicimos fue analizar la encuesta del uso del tiempo que se hizo en el 2021 acá en Argentina, la última encuesta nacional del uso del tiempo, y lo que vimos es que el porcentaje de adolescentes que realizan tareas de cuidado y tareas domésticas, estamos acá hablando de adolescentes de 15 a 17 años, ese es el recorte, es bastante alta, es decir, en el promedio es un 66% de participación, que en el caso de las mujeres casi es 8 de cada 10 mujeres de esa franja etaria realizan tareas intensivas de cuidado y eso disminuye a un 54, 5 de cada 10 varones que lo realizan. Y acá quiero aclarar, no estamos hablando de ciertos apoyos, como a veces uno puede imaginar, ¿no? Que nos puede parecer, digamos, correcto y adecuado que, no sé, que un adolescente lave los platos o ayude a poner la mesa. Estamos hablando acá de tareas intensivas de cuidado, ¿no? Que limpien su casa, que cuiden a sus hermanos, que realicen que hagan la comida, que cuiden a una abuela justamente o a otro familiar mayor. Es decir, estamos hablando de tareas intensivas. Y como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, los adolescentes y las adolescentes ocupan bastantes horas por día a este tipo de tareas no remuneradas. En el caso de las mujeres son casi 4 horas y 20 por día que dedican a estas tareas y en el caso de los varones también es alto, digamos, son 3 horas. Y ahí lo que vemos es que las mujeres realizan un 44% más de tiempo, le dedican un 44% más de tiempo, pero ahora después lo voy a retomar más hacia el final de la exposición, pero lo que vemos es que en esta etapa de la vida la brecha es un poco menor a lo que después vemos con la población adulta, ¿sí? Es decir, y eso ahora lo vamos a hablar un poco de por qué sucede eso, digamos, pero en la población adolescente la brecha de género es menor a lo que sucede después con la población adulta. Next slide, please. Bueno, lo que nosotros hicimos fue hacer una investigación, más allá de este análisis y la encuesta, una investigación cualitativa, una investigación exploratoria. Hicimos entrevistas y grupos focales, tanto en el área metropolitana de Buenos Aires como en el Gran Tucumán, que es una ciudad del norte del país, y trabajamos con
adolescentes de sectores medios y de sectores populares para poder comparar y ver diferencias. Y lo que vemos es que fundamentalmente los adolescentes que realizan tareas domésticas y de cuidado lo hacen porque sus padres, digamos, o ya sea madre sola o padre solo o ambos padres, trabajan de manera remunerada, se ausentan muchas horas por día y entonces alguien tiene que ocuparse de esos cuidados. Por supuesto, esto con un trasfondo o un contexto de falta de servicios públicos o de falta de acceso a servicios privados, ¿no? Porque fundamentalmente estos adolescentes cuidan a niños más pequeños, a hermanos o sobrinos más pequeños, que si no quedarían al cuidado, muchas veces que de hecho quedan solos. Hay un dato de UNICEF que muestra que los niños menores, casi 1 de cada 10, quedan solos, sin cuidado, digamos, parental, por este tipo de actividades, digamos, laborales de los padres que no tienen con quién dejar a sus hijos y, digamos, hay un cuidado que UNICEF llama inadecuado, que eso se puede conversar, digamos, pero que tiene que ver con una falta de adultos cuidando a esos niños menores de 10 años. Entonces, hay un rol, digamos, preponderante de esos adolescentes en lo que tiene que ver con la reproducción familiar de ese hogar, ¿sí? O sea, cumplen tareas centrales en ese hogar para que se sostenga esa reproducción. Next slide, please. Y lo que vemos es que, si bien todas y todos los adolescentes que entrevistamos y tuvimos la posibilidad de conversar realizan algún tipo de tarea de cuidado, la mayor parte se concentra en aquellos que son de sectores populares o en aquellos que viven en hogares que tienen digamos, un solo adulto responsable. En general son hogares monomarentales a cargo de mujeres, que suelen ser además los hogares más pobres en Argentina, ¿no? Que tienen las tasas de pobreza más altas y donde además la tensión entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado se presenta con muchísima más evidencia, ¿sí? Y donde las estrategias de cuidado sufren más. Entonces ahí los adolescentes cumplen un rol central justamente como parte de esa estrategia de cuidado. Eh, yo acá, digamos, la investigación al final yo les voy a dejar, digo, hay muchísima más información de la que yo ahora les voy a poder transmitir. Mi intención es ser breve, pero digamos, hay mucha más información y muchos más textuales y desarrollo de cada uno de los puntos que yo estoy mostrando aquí en la investigación que les invito a leer si les interesa. Next slide, please. Y lo que vemos es que en todos los casos, digamos, el tiempo que se ocupa, que como vimos no es menor, es decir, 3 horas en promedio por día los varones, 4 horas en promedio, 4 horas y 20 en promedio las mujeres, no es un tiempo menor, digamos, es de hecho más tiempo que el que a veces ocupan en la propia escuela. En el caso de las mujeres, si van a un turno simple, ocupan quizás todo otro turno del día en tareas de cuidado, intensivas, como habíamos dicho antes. Y lo que vemos, al menos en el caso de las personas con las que nosotros nos entrevistamos, no eran adolescentes que dejaran la escuela, es decir, no veíamos trayectorias educativas interrumpidas, pero lo que sí veíamos era afectación en el tipo de la calidad de esa trayectoria educativa, es decir, faltaban a muchas clases, después había afectaciones en lo que tiene que ver con el derecho también de las y los adolescentes a la recreación, al ocio, al deporte, a la sociabilización con otros. Entonces había muchos que hablaban de la imposibilidad de hacer ciertas cosas con otras amistades o en un deporte, o esto de faltar a sus propias clases, o dormir mal, por ejemplo, no llegar a dormir las horas necesarias para recuperar sueño para personas jóvenes, para poder ir a la escuela y rendir bien. Entonces, si bien no había interrupciones de las trayectorias educativas, sí hay afectaciones en el tipo de la calidad. Y eso, sobre todo, se ve en sectores populares, es decir, la intensidad del cuidado es mucho mayor en los sectores populares que lo que es en sectores medios. Em, Next slide, please. Yes, next slide, please, again. Como les decía antes, hay diferencias entre los sectores medios y los sectores populares, justamente porque los sectores medios, si bien les demandan sus padres que realicen tareas de cuidado o domésticas, sí suelen tener apoyo de alguna otra estrategia. Por ejemplo, una cuidadora en el hogar, ¿no? Una trabajadora de casas particulares o una niñera. Entonces siempre hay alguien más acompañando a esos adolescentes. En el caso de los adolescentes de sectores populares son la única estrategia muchas veces, entonces ahí sí vemos
que el tipo de resignaciones no son las mismas en una clase social ni en la otra. Con lo cual ahí sí podemos ver eh, que esos cuidados que vemos, que digamos, el derecho al cuidado no se accede de la misma manera, no es un derecho universal en nuestro país, bueno, en casi ninguna de nuestra región, justamente por la falta de servicios y por la falta también de ingresos de las familias para poder costear lo que no es público, como debiera ser, sí tiene un impacto diferenciado según la clase social. Next slide, please. Bueno, y ya para ir finalizando, algo que me pareció muy interesante como hallazgo de la investigación es que, si bien, como les decía antes, vemos una brecha de género más reducida y uno podría pensar, bueno, las nuevas generaciones, quizás, ¿no? O está esta idea de que las nuevas generaciones cuiden de otra manera y que haya un involucramiento de los varones distinto en, ¿no?, la distribución de las tareas dentro del hogar, lo que vemos es que en realidad ya siendo adolescentes, hay percepciones distintas de ese cuidado que se está haciendo. En el caso de las mujeres perciben que esto es una preparación a una vida posterior. Es decir, si bien eh, todas las personas, no importa el sector social, hablaban de la importancia que tiene para ellas y ellos seguir un camino personal de desarrollo, estudiar, trabajar, tener sus propios proyectos, es decir, no había casi proyectos de, por ejemplo, de una maternidad a tiempo completo. En el caso de las mujeres, sí estaba la idea de que era algo de lo que se iban a tener que ocupar una vez que formaran una familia. Y en cambio, en el caso de los varones, que sí se ocupaban como adolescentes, lo que tenían muy claro era que una vez que formaran una familia, ellos ya no iban a tener que hacer esas tareas, ¿no? Había una idea de decir, a mí esto, cuando yo ya me case, no me va a tocar más porque no son tareas deseables, pero además lo perciben como algo femenino. ¿Por qué? Porque en sus casas también ven que quienes más se ocupan de eso son sus madres, sus abuelas. O sea, hay todavía una percepción de cuidado feminizado. Y eso nos parece interesante porque nos sigue hablando de que sigue habiendo estereotipos muy marcados y que por más que se está apostando a la educación sexual integral como una vía para desde que son pequeñas y pequeños introducir otros parámetros de género en relación a las tareas de cuidado y democratizarlas más, la realidad es que todavía esta población al menos ve un cuidado muy feminizado y por más que tiene una participación de jóvenes, es algo que esperan poder delegar en otras mujeres cuando crezcan. Y eso entonces, por eso decía que las mujeres sí consideran que es algo que les va a tocar, eventualmente les va a tocar, ¿no? Next slide, please. Y bueno, entonces, digo, para nosotras era un llamado de atención a poder pensar un poco, bueno, de qué manera estamos justamente formando a nuestros jóvenes, de qué manera los formamos, digamos, desde la infancia en adelante, para poder transmitir otra socialización en relación a los cuidados y otra aproximación de género en relación a los cuidados, que al menos con esta muestra no hemos podido detectar un cambio tan favorable como el que una quizás esperaría a priori. Eh, entonces, eh, digo, y que decía esto de la brecha, ¿no? Así como antes habíamos visto que la brecha era menor, la realidad es que la diferencia en el tiempo que ocupan las mujeres y los varones, que vimos que antes era el 44% más en el caso de las mujeres, cuando son adultos eso pasa a ser un 75% más en el caso de las mujeres adultas. Y ahí creo que se evidencia muy fuerte el cambio que hay negativo en el caso de quienes vemos las desigualdades de género. eh, pero bueno, me parece que es interesante ver justamente qué pasa en la etapa previa. Creo que está, next slide, please. I believe it's the last one. No, ahí simplemente es una slide de los desafíos, pero nosotras que estamos apostando a la incidencia y a la generación de evidencia para poder también desarrollar sistemas de cuidado acá en Argentina, que en el contexto actual en el que estamos en un contexto muy regresivo de la agenda, donde se están desfinanciando muchísimas políticas públicas y donde la discusión de los cuidados ha quedado muy relegada. Estamos en este momento apostando a avances a nivel local, ¿no?, provinciales o municipales, dado que la agenda a nivel nacional está en retroceso, pero creo que esta investigación era una invitación a pensar qué hacer desde las infancias y qué hacer con las socializaciones de género para poder producir transformaciones estructurales en nuestra sociedad y de qué manera también podemos fortalecer las políticas precisamente para evitar que los adolescentes sean una estrategia de cuidados donde a las familias no les quede opción,
más que relegar ese tiempo y sacrificar quizás tiempo de esas adolescencias que podrían ser utilizados para justamente recrearse, para formarse de una mejor manera, para desarrollarse de una mejor manera y que como no queda opción, entonces tienen que cubrir a esos familiares en tareas de cuidado donde no vemos servicios públicos y donde no vemos una red importante que satisfaga el derecho al cuidado que tienen todas las personas o deberían tener todas las personas. Así que creo que esa es la última. Next slide, please. I believe it's the last one now. Yes. Bueno, ahí tienen el QR para escanear por si quieren acceder a la investigación y si no nos encuentran en www.ela.org.ar, ahí pueden encontrar la investigación completa. Espero que les haya resultado interesante y nuevamente muchas gracias por la invitación y me quedo ahora escuchando atenta al resto de las y los colegas. Gracias. Muchísimas gracias, Delfina. La verdad que interesantísimo la perspectiva y algo totalmente nuevo para todos, así que seguro va a haber muchas preguntas. Bueno, vamos con la siguiente panelista porque estamos afectados con el tiempo. Tengo el gusto de presentar a Selva Marasco. Selva es la defensora de personas con demencia y vicepresidenta de la Asociación de Cuerpos de Lewy de Argentina, ALBA. Ella es profesora y licenciada en letras, es representante de ALBA ante la red de Alzheimer y demencia en Argentina, RADA, y embajadora de ALMA, que es el miembro de Alzheimer's Disease International en Argentina. Además es autora del libro La enfermedad de Lewy Body, una circunstancia en mi vida. Hoy nos va a hablar Selva, de los desafíos y soluciones desde una perspectiva testimonial, mi experiencia viviendo con demencia. Em, Selva, bienvenida, muchas gracias por sumarte, como siempre. Estás con el micrófono silenciado, así que así te podemos escuchar. Ahí está Sí, ¿no? perfecto. Bueno, agradezco muchísimo el haberme invitado a ser parte de este panel y a las personas justamente que están en compañía nuestra disertando, que es muy útil la disertación realmente, muy enriquecedora, y a todos aquellos que se han conectado por el interés del tema. Bueno, mi nombre es Selva Marasco. Mi tarea fundamental es el advocacy, que vengo desarrollando en ALBA como voluntaria vicepresidente y en ALMA como embajadora. Fui diagnosticada en el 2009 con la enfermedad de Lewy Body y como persona afectada por una enfermedad neurodegenerativa, aprovecho este espacio para hablarles de un tema que considero esencial en el propósito que nos reúne y del cual derivarán aquellos ítems que iré desarrollando dentro de mis posibilidades y de mis conocimientos. El tema se refiere a lo que yo llamo tres silencios que encierran las demencias y que involucran y afectan a los siguientes, llamémosle, estamentos de un mismo problema: al enfermo y a su familia, al cuidador, a las políticas que deberían ser pertinentes, al sistema de salud y a la sociedad en general, incluyendo ONGs, instituciones educativas, público. Estos silencios, ya sea por hablar, es decir, del lenguaje, de actitudes que también son silencios, de decisiones muy antiguos y aún vigentes en nuestros países de Latinoamérica, gracias a Dios, paulatinamente se van abriendo en difusión, educación sobre las demencias, acciones concretas, compromiso. Y eso se ve en el trabajo realizado y que realizan constantemente los neurocientíficos, los neurólogos, los neuropsicólogos, las ONG, los voluntarios. Se ve también en proyectos legislativos, en vías de ejecución, que acompañan y apoyan y que muy pocos son promulgados. En ley de demencia. El primer silencio al que me refiero
es el que se genera en torno al binomio interactivo afectado. Cuidador, persona cuidada. El enfermo en sí, ya les digo, y el cuidador, a causa del estigma que conllevan las demencias, tanto cultural como socialmente. El segundo silencio se refiere a la necesidad generalmente relegada de hacer de las demencias una prioridad de salud pública y de políticas públicas. Considero importantísimo ejercer un liderazgo en el tema a nivel nacional, latinoamericano, internacional e introducir un sistema de asistencia con un abordaje en gestión de casos. Para proponer y luego promulgar una legislación adecuada que beneficie a este binomio, cuidador-cuidado, es prioritario realizar un censo de personas con demencia, para que las políticas sean dimensionadas de acuerdo con las realidades de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, el impacto económico, la división demográfica por regiones, las formas culturales particulares. Y el tercer silencio es el que involucra directamente al cuidador, ya sea familiar o cuidador externo, quien no goza, o a veces muy pocos lo hacen, de una información adecuada para el cuidado del paciente con demencia. Podemos comprobar que no suele tenerse en cuenta las necesidades específicas del cuidador, tanto en sus aspectos físico como psíquico. Damos por supuesto que su misión en esta circunstancia particular de enfermedad es hacer lo que le toca, ocuparse de su familiar y listo. Este tercer silencio me lleva a hablarles de lo que realmente significa ser cuidador de una persona con demencia. Desde mi propia experiencia como cuidadora, primero de mi suegra, luego de mi madre, ambas con Alzheimer, y después experimentar yo misma el cuidado desde la enfermedad de Lewy Body con la que fui diagnosticada. En la literatura científica se califica a los cuidadores familiares como segundas víctimas o pacientes ocultos, debido a las repercusiones desfavorables que padecen en su salud como consecuencia de las tareas de cuidado que realizan. Esto es un extracto de un libro de Nicanor Nahom, Vivir el momento. Reitero, cuidar a una persona con una enfermedad neurodegenerativa puede resultar muy agobiante. El cuidador debe estar preparado para comprender y conocer a qué se enfrenta desde el inicio de su relación con la persona afectada. Esto es de vital importancia tanto para quien padece la enfermedad como para los familiares que lo rodean y de algún modo también colaboran en la tarea del cuidado, ¿no? Seguramente entender qué es lo que pasa significa enfrentar de mejor manera los problemas que se presentan en lo cotidiano. Digamos que el paciente requiere desde el inicio del cuidado en adelante una disposición amorosa del cuidador para con él. Por ejemplo, necesito un lenguaje corporal y contacto físico, es decir, un afecto demostrado. Conversación simple, clara, pausada, cautelosa en cuanto a temas, motivadora de acciones y rescatadora de sus capacidades. Saber escuchar lo que la persona expresa, ya sea con el lenguaje o con su cuerpo, e interpretar amorosamente lo que elude por dificultad cognitiva. A veces más de una vez, sí, más de una vez, la espiritualidad de una persona afectada aflora en lo no dicho. Además, por ejemplo, deben ser flexibles y dóciles para ayudarles en todas las necesidades a estas personas, necesidades ya sea explícitas o implícitas. Considerar, por sobre todo, tal como dijo la doctora Débora, a la persona del enfermo y no a su enfermedad.
y demostrarle que no está solo. Ahora bien, la mayoría de las personas a cargo del cuidado de algún familiar con demencia reportan altos niveles de estrés y enfermedades relacionadas al mismo. Por eso hablaba de binomio interactivo. Son dos afectados de alguna manera. A menudo los cuidadores familiares se sienten desanimados, impotentes y sin ayuda alguna. Cuidarse a sí mismos y conocer acerca de la patología que enfrentan les permite actuar tal como lo expresé anteriormente, con mayor desenvolvimiento y más efectivo. Es bueno que pregunten sin temor a profesionales especializados y puedan compartir las experiencias de otros familiares que están atravesando el mismo camino. Esto posibilita crear un espacio de ayuda para afrontar la situación con responsabilidad, comprensión y mayor seguridad. Se trabaja mucho de este tema actualmente, en este tema actualmente, fomentando el cuidado del cuidador. Por ejemplo, en ALBA y en ALMA, hace varios años que vienen funcionando muy bien los grupos de apoyo para cónyuges y familiares cuidadores. En ALBA, la Sociedad Argentina del Everybody, que forma parte de la Asociación Internacional del Everybody, funciona llevado adelante por el grupo por ALBA Voluntarios, el primer y casi único grupo de apoyo para familiares. Es prácticamente el único en el mundo, aunque parezca mentira. De las asociaciones me refiero, ¿no? Ojalá sirva como ejemplo para otras asociaciones dedicadas a esta enfermedad, ya que la tarea principal a la que se abocan estas asociaciones es la investigación de la enfermedad. Bueno, las propuestas dichas por el doctor Matías fueron las que yo pienso que son las adecuadas, ¿no? Yo digo, humildemente, eduquemos al cuidador para formarlo e informarlo. Y esto debe estar a cargo de no solamente de las ONG, sino también de los entes gubernamentales, en base a una ley de demencias que justamente incluyan al cuidador como binomio, ya les digo, interactivo, ¿no? Y por último, una cita de la venezolana Mira Yoma, integrante y presidente en su momento de Alma Venezuela, que dice: cuidar es una experiencia para toda la vida. Es un arte que debe ser aprendido porque ninguno nace sabiendo. Es una prueba de amor, un ejercicio de paciencia. Pero yo agrego, hay que cuidarse para cuidar. Estoy parafraseando el título del libro, Cómo cuidarte y cuidarme, de la doctora Lorena Echeverry de Alma Comahue, Neuquén de la República Argentina. Bueno, es todo. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Alba. La verdad que, como siempre, es un placer escucharte y gracias por haberte sumado a este panel. Te lo digo de Bueno, todo corazón. muchísimas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, Selva. Bueno, y para finalizar, qué mejor que con Mónica Roqué, una querida amiga. Y la verdad que, bueno, como siempre es un placer tenerte aquí, Mónica. La doctora Mónica Roque es médica y presidenta honoraria de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, tiene maestrías en Administración de Servicios Sociales y en Dirección de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, España. Fue directora nacional de Políticas para Adultos Mayores de Argentina del 2003 al 2015 y secretaria general de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de Argentina del 2019 al 2023.
es representante ante la ONU y la OEA para la defensa de los derechos humanos de las personas mayores y docente universitaria. Mónica nos va a hablar sobre la economía del cuidado, equidad y género en América Latina. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Diego, por la invitación y agradecer a las panelistas, les panelistas, porque la verdad que han sido maravillosas sus exposiciones y todos aprendemos siempre cuando podemos intercambiar y escuchar otras miradas. Así que yo voy a hablar de algo que si bien el sentido común dice que es obvio, como que las mujeres somos las que llevamos la tarea del cuidado. También es importante que la economía feminista ya ha dado muchísimos estudios y muchas muestras de que todo el trabajo no remunerado está a cargo de las familias y de las mujeres de las familias. Y los organismos internacionales también tienen muchos estudios e investigaciones que demuestran esto. Por ejemplo, la OIT nos plantea que a nivel mundial el 76% del tiempo dedicado al trabajo no remunerado está a cargo de las mujeres. Y la CEPAL, que es un estudio a nivel de América Latina y Caribe, que nos dice que las mujeres dedican el triple de tiempo que los varones al trabajo no remunerado. Las mujeres dedicamos, y me voy a incluir porque soy mujer justamente, y además también soy muy mujer vieja, así que ya vamos a hablar más adelante de eso, dedicamos entre 22 y 43 horas semanales al trabajo no remunerado, donde se incluye, por supuesto, el trabajo de cuidado, mientras que los varones están entre 7 y 20 horas. Pero, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros dedicamos, bueno, ya sabemos lo que significa el techo de cristal de las 33 horas para las mujeres de mayores recursos, la escalera rota para los de recursos medios y el piso pegajoso para las mujeres de escasos recursos, 46 horas semanales dedicadas al tiempo de cuidado. ¿En qué repercute esto? En que no podemos salir al mundo laboral formal. Y si salimos al mundo laboral formal, los hacemos en trabajo más precario. Por ejemplo, en América Latina el 27% del empleo femenino se concentra en el sector de servicios de cuidado, ya sea salud, educación o trabajo doméstico no remunerado, mientras que solo el 6% de los trabajos de los varones. Y esto genera que la brecha laboral, ¿no?, de las mujeres con respecto al varón sea de un 17%. O sea, las mujeres cobramos el 83% de los ingresos que tiene un varón. Esto también pasa en continentes desarrollados, no crean que solamente nos pasa a nosotros en nuestra región. En Europa, por ejemplo, la última publicación que tiene la estrategia, no sé si habrán visto la Estrategia Europea de Cuidados, el documento, y además se lleva adelante esa estrategia, plantea que en la Unión Europea 7,7 millones de mujeres por dedicarse al trabajo no remunerado no pueden encontrar un empleo formal, mientras que solo 450.000 varones son los que atraviesan esa situación. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que la brecha de género en materia de empleo es de un 11%, que la brecha de género en materia salarial por género es de un 13% y que la brecha en las pensiones es de un 29%. Las mujeres somos más pobres a lo largo de toda la vida, pero se multiplica por 3 esa pobreza cuando llegamos a la vejez. Por lo tanto, miren ustedes cómo repercute el cuidado que hacemos a lo largo de toda la vida cuando somos mujeres mayores. Y voy a hablar del tema mujeres mayores porque en realidad yo primero porque soy gerontóloga, segundo porque soy una mujer mayor y tercero porque la tendencia justamente del envejecimiento poblacional cada vez trae más personas mayores a ser cuidadas. El 12% de las personas de 60 años y más en América Latina necesitan de cuidados y casi el 30% de las que tienen más de 80 años. Pero también escuchaba lo que decía la compañera de Género y Justicia, que hablaba de los cuidados de los niños, niñas y niñas, adolescentes. Y acá también hay una brecha cuando hablamos de personas mayores. Por ejemplo, en la ENUD nos plantea que las mujeres de 65 años y más cuidan en promedio 6 horas, ¿no? Y los varones cuidan en promedio 4 horas 24 minutos. O sea que siempre la mujer cuida más. Pero acá en la vejez hay un dato llamativo, que es
que si yo veo cuánto cuidan, por ejemplo, cuántas horas cuida una mujer de 30 a 64 años, en horas cuidan 7 horas. Las mujeres de más de 65 bajan a 6 horas. Pero si yo miro cuánto cuidan los varones de 30 a 64 años, los varones cuidan 3 horas 46 minutos. Y si vuelvo a mirar los varones mayores de 65 años, cuidan 4 horas 24 minutos. O sea, en la vejez los varones cuidan más que en la adultez. Y eso, una de las cuestiones que es maravillosa en el tema de la vejez, es que el principal cuidador, si es una pareja heterosexual, de la persona que necesita cuidados es el cónyuge. Y no importa si es varón o si es mujer. Quien cuida es el cónyuge. Así que ahí tiene una buena los varones, ¿eh? Por otro lado, el estudio de Sandra Wenchuan, que habla de los cuidados en América Latina en la vejez, nos dice que el 86% de todos los casos que se necesitan cuidados en América Latina en personas mayores es realizado por una mujer que dedica 12 horas diarias a ese cuidado. Y esto también, ¿qué nos pasa si tomamos lo que nos decía la compañera que hablaba de la adolescencia, si tomamos los cuidados en la adultez y tomamos también los cuidados en la vejez? Que está ustedes deben haber escuchado hablar del fenómeno de la mujer sándwich. Entonces estamos aplastados por el cuidado de nuestros niños, niñas y niñas y adolescentes y al mismo tiempo por la demanda que tenemos de cuidado de nuestras madres y padres o personas mayores que tenemos en nuestra familia. Y esto realmente es algo que cada vez con mayor frecuencia y trae una gran problemática social se está viendo en los países más envejecidos de la Unión Europea y se está viendo en nuestra región. Por otro lado, ¿cómo repercute en la pobreza? Por ejemplo, un estudio de Estados Unidos habla que las mujeres entre 55 y 66 años de edad que prestaban cuidados no remunerados a su padre o a su madre reducían sus horas de trabajo remuneradas en un 41%. Esto lo dice justamente la Organización Mundial de la Salud en un informe que tiene sobre envejecimiento. Y Brasil, por ejemplo, el 25, casi el 26% de quienes cuidan a otras personas indicaron que habían dejado de trabajar o de estudiar para ocuparse del cuidado. Y entonces también acá el cuidado no es igual para todos, todas y todes. También hay una distribución jerárquica del cuidado y esa transferencia con base en ejes jerárquicos sociales repercuten en las clases, bueno, no solamente en el género, sino en las clases, en el territorio, en un montón de cuestiones sociales, lo que no solamente tenemos la injusta división sexual del trabajo de cuidado, sino la injusta organización social también del cuidado. Son dos cuestiones que hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Ya Matías y las otras compañeras hablaron de la falta de inversión, de la falta de formación, y eso realmente es así en el tema de los cuidados. Hay un estudio que hizo el BID sobre más de 25.000 cuidadores y cuidadoras remuneradas y no remuneradas, que plantea que el 80% de todas las personas encuestadas no tenían ninguna formación en la temática de cuidado. Y que además el 92% de las cuidadoras domiciliarias remuneradas eran mujeres y el 87% de las cuidadoras institucionales remuneradas. O sea que a su vez todo el cuidado no remunerado recae en las mujeres, pero cuando es remunerado también caen las mujeres. Existe una bajísima inversión en el presupuesto, ustedes ya lo saben, el promedio mundial de inversión es el 1,5 y oscila entre países como los países nórdicos, que tienen un 3,9 del PBI en inversión, y los países de América Latina, que tienen el 0,000, o para dar un ejemplo, México, porque Diego es mexicano, el 0,1% del PBI destina a las políticas de cuidado. Y después hay un estudio de la OIT que habla que es menos de la mitad, o sea, el 49% de los países a nivel mundial tienen legislaciones de cuidados a largo plazo, y estos están destinados sobre todo a la vejez, y la inequidad que se observan entre continentes. Ya comentó Matías que habiendo una baja inversión en cuidados en América Latina, dice el OPS, no una media ni alta, una baja inversión, se necesitaría en promedio el 0,27% del PBI hoy, y para el 2050 el 0,77%, simplemente pensando en una baja inversión, que para Argentina serían 7.250 millones de dólares, o para México 19.882 millones de dólares. Pero lo bueno que pueden tener las políticas de cuidado, y acá sí, también ya voy terminando, Diego, me parece importante tener en cuenta
que el último estudio que tiene la OIT en la temática del cuidado estima que en el 2030 se podrían generar, tomando en cuenta todas las políticas de cuidado de niñez, de personas con dependencia por discapacidad o de personas en la vejez, se podrían generar 280 millones de empleos. 280. 136 serían en políticas de cuidado a largo plazo, que son las que le competen en el tema de las demencias. Que el 78% de la tasa de desempleo sería para mujeres y que el 84% sería empleo formal. Y para los que están escuchando de Argentina, de estos empleos, 2,2 millones de empleos serían para Argentina, 6,5 millones serían para México, 2,8 millones para Colombia, 1,8 millones para Perú, y así podemos ver el tema de las inversiones. Y que en Argentina el 82%, tanto Argentina como México, ese 82% de empleos serían ocupados por mujeres y que el 97% serían en Argentina, 97% en Argentina y 96% en México serían puestos formales de trabajo que disminuirían en Argentina el 8,6% justamente la brecha de género en el empleo. Así que bueno, no me quiero pasar, pero sí quería decir que las políticas de cuidado y que las políticas en la vejez no son un costo en absoluto, sino que son una gran inversión y una gran oportunidad que tienen las sociedades para generar empleo formal, mayor equidad de género y, por supuesto, trabajar en el cuidado como un derecho humano, como lo plantea la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, que en su artículo 12 plantea el derecho que tienen todas las personas mayores al cuidado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica Roqué. Con Mónica hemos terminado con nuestros panelistas. La verdad que ha sido súper interesante. Nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, pero bueno, valió la pena escuchar a todos y poder conocer sus diferentes perspectivas. Así que vamos a cerrar con una sola pregunta que está dirigida al doctor Matías Irarrázaval. Por supuesto que vamos a tratar de hacer llegar todas las preguntas a los panelistas. Sabemos que hay un montón de comentarios y preguntas aquí en el chat, pero también queremos cumplir con los tiempos y los horarios y ser respetuosos de eso. Doctor, ¿cuáles consideran ustedes que son los aspectos más relevantes a tener en cuenta para los países de América Latina que están comenzando a desarrollar sus planes nacionales de demencia? ¿Cuáles serían uno o dos de los elementos más cruciales a considerar para aquellos que ya están incorporando la voz de la sociedad civil? Gracias, Diego, por la pregunta. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Sí. Matías. Primero, no puedo dejar de felicitar las presentaciones anteriores y voy a tratar de resumir algunos aspectos que considero que son relevantes para los países de América Latina que están iniciando sus planes nacionales de demencia. En primer lugar, tener un enfoque multisectorial desde el inicio. Las experiencias en países como Chile, Costa Rica y Cuba demuestran que los planes más efectivos son aquellos que integran desde el comienzo los sectores de salud, protección social, vivienda, educación, no solo salud. Este no es un tema solamente de salud. Y esto puede garantizar de que las estrategias no queden aisladas y que de alguna forma también se reparta el financiamiento que requiere un plan de este tipo. En segundo lugar, tener datos epidemiológicos locales. Es fundamental contar con información contextualizada sobre prevalencia, incidencia, características específicas de la población con demencia en cada país. Las investigaciones que montaron hoy día, ¿cierto? Las investigaciones de Débora y otros, son muy importantes para poder tener una aproximación a la realidad local. Recordemos que incluso dentro de un país pueden haber diferentes realidades entre los estados y provincias. ¿Para qué hablar dentro de Latinoamérica? En tercer lugar, el fortalecimiento de la atención primaria. Los planes más sostenibles en nuestra región son aquellos que han priorizado la capacitación y dotación de herramientas a profesionales de la atención primaria para la detección temprana, el manejo básico de la demencia, pero también para el apoyo a los cuidadores. En cuarto lugar, definición clara de rutas de atención, al saber o establecer explícitamente las vías de acceso, de diagnóstico o atención continua para las personas de demencia y sus cuidadores y sus familias. Y en quinto lugar, un presupuesto específico protegido. Los planes sin presupuesto, la verdad es que
no funcionan. Necesitamos asignación de recursos específicos desde su formulación para tener sostenibilidad, evitando que queden como declaración de intenciones. Eh, Solo termino diciendo, aprovechando la cantidad de organizaciones que están conectadas, que los mecanismos formales de participación y el codiseño de servicios y programas es tremendamente relevante. La participación desde el inicio en los planes nacionales de demencia, pero también en su implementación de las organizaciones familiares y usuarios es tremendamente relevante. Así que espero que juntos podamos ir moviendo la aguja, ¿cierto?, en una región tan desafiante como Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Quiero darle las gracias a todos nuestros panelistas el día de hoy, a Débora, Matías, Delfina, Selva y Mónica, que han dado desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, una visión sobre el cuidado en América Latina, los desafíos que enfrentamos. Agradezco a toda la gente, más de 200 personas que se sumaron a este webinario en español. La verdad que para nosotros desde ADI es un gusto poder hacer estas actividades de América Latina para América Latina en nuestro idioma y en nuestros horarios. Así que muchas gracias a todos por sumarse, por escuchar atentamente. Sabemos que hay un montón de preguntas. También contarles que vamos a subir la versión grabada de este webinario en el canal de YouTube de ADI, así que estará muy pronto disponible y les agradezco enormemente por su atención y a nuestros panelistas por sumarse y por compartir con nosotros sus conocimientos, que es para nosotros súper valioso. Esperamos verlos pronto en las diferentes actividades de ADI y los saludo a todos, que tengan muy buenas tardes en todas partes de América Latina. Muchas gracias.